Vamos a ahondar justamente en esta situación que se vive en Ecuador. Para eso ya estamos en contacto con Luis Córdoba, director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central de Quito. Muchas gracias por acompañarnos, Luis. Muchas gracias también, un gusto participar en este espacio y un saludo a su audiencia. Primero que todo, Luis, ¿cuál es el ambiente actualmente, con las horas luego de este terrible asesinato, un crimen político, terrorista, como lo calificó el presidente Guillermo Lasso? ¿Cómo se vive actualmente en Ecuador esta situación? Bueno, yo creo que la sociedad ha recibido un golpe enormemente complejo en su emocionalidad. Yo creo que el país está en shock todavía. Las instituciones apenas están empezando a procesar y a dar una reacción. El gobierno se demoró ayer hasta la medianoche, casi la 1 de la madrugada, para en una cadena nacional hacer un pronunciamiento y declarar un estado de excepción en todo el territorio por 60 días, tomando como antecedente este y otros eventos criminales. Creo que la sociedad todavía no logra entender en qué problema nos hemos metido, y lo peor de todo esto es que estamos a casi 10 días de elegir presidente y vicepresidente de la República, Claro. lo cual genera un enorme conflicto, confusión y una especie de juego de espejos en donde cada actor político electoral también trata de llevar agua a su molino. Uh-huh. En un paréntesis en esto, estaba leyendo información de que el ministro ecuatoriano del Interior, Juan Zapata, informaba que los 6 detenidos en las últimas horas por el crimen y el asesinato del candidato Villavicencio son extranjeros. ¿Cómo se toma también este punto? Esto en una investigación, obviamente, pero que ha sido catalogado como un crimen político y terrorista por parte de las autoridades. Bueno, yo creo que eso no causa extrañeza. Ya. Han atribuido que son de nacionalidad colombiana. No causa extrañeza porque lamentablemente Colombia se ha convertido en un país que exporta mercenarios. Recuerden ustedes el homicidio al presidente de Haití hace un par de años atrás, que también fue ejecutado por ex militares colombianos vinculados a una estructura de mercenarios. En el Ecuador, los delincuentes o la tasa de delincuencia en donde participan gente extranjera no supera el 3%. Por lo tanto, no es una percepción que alimente xenofobia, al menos desde mi análisis, sino más bien entender que la contratación de sicarios extranjeros es precisamente uno de los mecanismos que viabiliza una fachada de encubrimiento mucho más rápida de los presuntos autores o de los posibles autores intelectuales de este macabro crimen. Claro, estábamos revisando durante el día lo que, y en términos de esto, de la investigación, recordando quiénes son los presuntos autores. Por lo menos hay un grupo que se adjudica a este hecho, que es Los Lobos. Preguntarte si ya hay claridad, por lo menos, de que efectivamente sería veraz esta información, y entender también de este grupo, importantísimo en términos del poder también que tiene en Ecuador. No, en efecto, se ha desvirtuado la veracidad del video a través del cual se pretendió atribuirle autoría a este grupo. De hecho, ninguno de los atentados contra autoridades, ninguno de los eventos criminales ha sido nunca en el Ecuador, hasta el momento, atribuido o autoría alguna. En este caso, apareció el día de ayer un video que intentaba confundir a la percepción ciudadana, pero hoy día ya se ha hecho público y se ha constatado que se tratan de imágenes de un video de México de hace 3 o 4 años que ha sido montado con el audio. No hay tal atribución a los lobos de este homicidio. Me parece que hay un enorme y complejo proceso y desafío para la fracturada o frágil institucionalidad de justicia en el Ecuador, porque en los próximos días, a medida que avancen los días, la sociedad y creo que también la comunidad internacional va a ejercer mayor presión para encontrar respuestas sobre este asesinato. Y esto es muy complejo por las 3 circunstancias enormemente sospechosas en las que se produce este homicidio. Primero, Fernando Villavicencio, como candidato, tenía un altísimo índice de riesgo, por lo cual tenía custodia policial desde el inicio de su candidatura. Pero precisamente el día de ayer cambian sus custodios policiales y les hacen cargo a gente que no estaba entrenada para este ejercicio de custodia de un candidato presidencial, sino que eran miembros de una unidad antimotines. Ya.
Con otras especialidades, Villavicencio, digamos, no con la especialidad para poder resguardar a exacto. una persona de alto riesgo o con alto riesgo. Por supuesto Okay. que necesitas un entrenamiento especial, Sí, por claro. eso nunca le dan cobertura adecuada en el vehículo y le matan en el propio vehículo. Segundo, Fernando Villavicencio estaba movilizándose en todo el territorio en un vehículo blindado y justo el día de ayer el vehículo no llegó, se demoró 5 minutos más tarde. ¿Quiénes sabían que se iba a demorar eso? Y por eso le suben a una camioneta doble cabina de la policía que no tenía ninguna protección y le asesinan. Y tercero, se logra la captura de uno de los presuntos sicarios que estaba herido. Estando herido, en vez de llevarle a una casa de salud para estabilizar su salud y garantizar que rinda testimonio para poder llegar a tener al menos pistas de los posibles autores, cómplices y encubridores, terminan asesinándolo porque lo llevan a la unidad de flagrancia en la Fiscalía del Estado. Esos tres elementos que generan enormes dudas sobre la enorme responsabilidad del Estado ecuatoriano al haber tenido que garantizar la vida de un candidato y no haberlo hecho con diligencia, es lo que, entre muchas otras preguntas, hoy la sociedad reclama respuestas. Claro, y en ese contexto y sumando los tres factores que tú mencionas, Luis, de un candidato que ya había hecho público amenazas, principalmente por el trabajo en términos del combate y la denuncia a la corrupción en los distintos estamentos ecuatorianos. O sea, tenía ya y había hecho público amenazas, tenía todo un proceso en términos de su campaña con respecto a las amenazas y que termina con esta situación terrible. Con un agregado, que las amenazas provienen fruto de denuncias que vino haciendo Fernando Villavicencio, tanto como asambleísta y ahora como candidato, y que afectaban no solo a narcotraficantes. Por favor, el día anterior a su asesinato, es decir, antes de ayer, él presentó una denuncia en la Fiscalía sobre el negociado que se da en los contratos petroleros con transnacionales del petróleo, con sobreprecios que perjudican al Estado en más de 5.000 millones de dólares. Las denuncias entonces iban a sectores muy sensibles de la economía ecuatoriana, sector petrolero, sector energético, sector minero y también al narcotráfico. Por lo tanto, hay una configuración de intereses macabros que seguramente no les caía nada bien que exista un candidato con tal plataforma mediática denunciando cada semana prácticamente nuevos eventos de criminalidad vinculada al Estado. Y por eso me parece que lo que acaba de ocurrir ayer es mucho más allá de un asesinato producto de una amenaza individualizada. Sí, creo que hay un problema mucho más grave que tiene que ver con la infiltración de crimen organizado en las instituciones de seguridad del Estado. ¿Sería incorrecto entonces solamente, quiero ser muy respetuoso en esto, simplificarlo, digamos, como un crimen realizado por el narcotráfico? Que podría ser, pero dejarlo solamente como este punto en particular, como de las drogas. Yo creo que sí. Me parece que no podemos simplificar por dos razones enormemente explícitas. Primero, por el momento en el que ocurre. Este asesinato no ocurre en un momento cualquiera, sino 10 días antes de las elecciones, en un contexto en el que las posiciones electorales que ofrecen más mano dura también se juegan la posibilidad de continuar esta guerra contra las drogas que inició Guillermo Lasso o que gane una opción electoral que quiera cambiar la estrategia de seguridad. Y segundo, porque la criminalidad en el Ecuador no está atada solo al narcotráfico. Hay una enorme presencia en las instituciones del Estado que permiten, a través de la economía formal, por ejemplo, camuflar, maquillar gran parte de esta infraestructura criminal que opera en la tala ilegal de bosques, tráfico de armas, tráfico de especies, tráfico de personas, minería ilegal y narcotráfico. Luis, ¿cuál es el análisis y cómo se toma? Tú mencionabas al comienzo de esta conversación, y agradecer por supuesto estos minutos. Una respuesta a tu juicio tardía por parte del gobierno del presidente Lasso, pero que finalmente termina con mantener las fechas, los 10 días, digamos, para lo que va a ser la elección, las elecciones. Recordemos después de todo lo que fue esta historia de muerte cruzada en el legislativo y el ejecutivo, justamente con la figura de Guillermo Lasso. ¿Cómo analizar ese punto de mantener, lo decía el presidente, en pro de la democracia, digamos, justamente no caer y no claudicar con lo que podría ser, por ejemplo, suspender las elecciones? Lo que ocurre es que la ley electoral en el Ecuador no prevé la posibilidad de que incluso ante el asesinato, la muerte o la incapacidad de un candidato presidencial
se suspendan las elecciones. El Código de la Democracia en el Ecuador... O sea, sería ilegal no, suspenderla. Exacto, sería contra la ley. Contra la Y ley. eso evidentemente sería contraproducente para ya la frágil institucionalidad que tenemos. Pero lo que me preocupa más es que los dos asesinatos políticos que se han dado en este periodo cortísimo de elecciones, el asesinato al alcalde de Manta el 25 de julio, que es en la provincia de Manabí, y el asesinato al candidato Villavicencio en Quito, provincia de Pichincha, se da precisamente en las dos de las tres provincias más pobladas y por lo tanto con mayor poder de voto en las elecciones. Y se da en las dos provincias donde no se había experimentado eventos criminales con este nivel de visibilización y agudeza. Mientras que en Guayaquil, en Guayas y en la ciudad de Guayaquil y en otras ciudades de Guayas había sido muy común estos últimos 2 años ver muy visible la violencia criminal. En Manabí y en Pichincha eso no había ocurrido. Pero después de estos dos asesinatos, la percepción ciudadana ha cambiado rotundamente. Sí. Y es muy probable que el gran elector de estas elecciones sea precisamente el oferente de más mano dura y más guerra contra los criminales. A sabiendas de que eso no resuelve el problema, pero que sí es rentable para el momento electoral que vivimos. Y lo mencionaba siguiendo la línea de lo que ha sido la propuesta en seguridad en términos del actual gobierno. O sea, ¿podría esos votos tornar a seguir una constante en esa línea, pero no en el resto de las líneas, una cosa bastante más sistémica del Estado ecuatoriano en términos de corrupción, digamos, ¿no? Por eso decía yo que me parece muy sorprendente que pretendamos este asesinato atribuirle a un mero problema con el narcotráfico. Me parece que aquí hay enormes ganadores en términos de la percepción electoral que va construyendo a partir de estos dos homicidios. Ahora en Quito, el común denominador de la población será una necesidad de más seguridad y por lo tanto las opciones electorales que venían ofreciendo esta mano dura, esta visión estilo Bukele para enfrentar el problema del crimen organizado, seguramente van a ser mucho más beneficiadas por el voto el día 20 de agosto en las elecciones. Sí, a tu juicio, Luis, en términos de este primer mensaje por parte del gobierno ecuatoriano, de aquí hacia las elecciones, ¿qué es lo que probablemente vamos a ver de parte del presidente Lasso, de otras autoridades, obviamente enfocado en la investigación? Ya hablaba yo lo que señalaba el ministro del Interior ecuatoriano, de Zapata. ¿Cómo podría ir enmarcándose en pocos días de este proceso eleccionario? Bueno, yo creo que los siguientes días van a ser de enorme tensión. Primero porque la agenda mediática electoral va a estar absolutamente colonizada por este asesinato y por lo tanto la capacidad de debatir propuestas fundamentales para el país y para el futuro próximo, claro, en temas de seguridad, de salud, de educación y de otras agendas va a quedar marginada. Eso es un golpe letal al ejercicio democrático, porque la sociedad ecuatoriana no va a elegir libre, con consentimiento pleno y libre. Claro, el tema de seguridad va a ser el canal, el conductor, el catalizador, digamos, a tu juicio, de lo que va a ser la intención de voto y finalmente el voto concreto, más allá de los otros temas que se discuten en la elección. Exactamente, okay. Y recuerda que en estas elecciones no solo estamos por elegir presidente y vicepresidente y asambleístas, sino que hay un referéndum para decidir si se expande o no la minería metálica en el noroccidente de Quito y si se explota o no el petróleo en la reserva del Yasuní, en la Amazonía. Entonces está en la agenda muchos otros temas que son enormemente relevantes ahora con el cambio climático y los problemas hídricos que enfrenta América Latina. Pero todos esos temas, después de estos asesinatos, quedan en el archivero, en el basurero, porque lo que se va a seguir discutiendo mediáticamente durante estos próximos 10 días que quedan de campaña es si hay o no responsables de este asesinato y quién garantiza o no mejor estándar de seguridad en los próximos meses para el país. Luis Córdoba, director del programa de investigación, orden, conflicto y violencia de la Universidad Central de Ecuador. Luis, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo y conversar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, un abrazo.